Hola, hola, les damos la bienvenida a un nuevo podcast de Punto de Partida. Es un placer que nos acompañen y como es de costumbre, vamos con el podcast de NBA. Comenzaron los playoffs y aquí les traemos toda la información. Como es de costumbre, me acompaña David Loaiza para repasar todo lo mejor de estos primeros partidos de la NBA de los playoffs. ¿Cómo estás, David? Hola Alejandro y a todos los que nos escuchan en este nuevo podcast de la NBA. Ya tuvimos ahí, ¿verdad? El Play-in Tournament por el lado del este. Terminamos viendo en la clasificación al Miami Heat como octavo puesto. Al final, lo que hablábamos Alejandro, que eh, él tenía al equipo, si no me equivoco, de De Atlanta, Chicago. era No, yo tenía Chicago. Chicago. Chicago tenía Sí. Chicago en el octavo lugar. Bueno, al final no pasaron del primer juego ante Miami, y Miami, que le toca a Chicago, gana de visita ante los Bulls y después de visita ante el equipo de Atlanta Hawks. Entonces, octavo lugar para Miami, séptimo lugar en la parte del este, se lo termina llevando eh, Orlando Magic. el Orlando Magic, que se topa entonces ahora a los Boston Celtics. Ahí los dos estábamos de acuerdo y los dos tuvimos, ¿verdad?, nuestro pick. Y en el oeste, Alejandro, ahí fue donde hubo un poquito más de diferencias conforme las proyecciones que teníamos nosotros. Sí, porque los Kings, yo no sé qué les pasó, no llegaron a jugar, ese fue el problema. Lo decía yo, que era la serie para mí más decantada a favor de Sacramento, recibiendo a unos Dallas Mavericks sin Kyrie Irving, con un Anthony Davis que pensábamos que no estaba del todo sano, pero bueno, luego Dallas dio de qué hablar. AD, la verdad, tuvo un play muy bueno, pero igual se queda fuera el equipo de Dallas, que termina estando manchada su temporada completamente por ese trade de Luka Doncic, que seguramente va a terminar entre los peores de toda la historia, y el caso de los Memphis Grizzlies y los Golden State Warriors, ¿verdad? Que fue un partidazo. En el primer juego del que tuvimos ese encuentro, bueno, hablando propiamente de los Dallas Mavericks, Anthony Davis con 40 puntos, ¿verdad? Klay Thompson aportó, tuvo su aporte en ese encuentro, Sí, más de pero al 20 final no, puntos. Era el Redemption Game, por así decirlo, de Clay. exactamente. Y al final un Sacramento que, bueno, ya irónico, ¿verdad? Las declaraciones que dan después del partido, lo que dicen es, bueno, y necesitamos un point guard, ¿verdad? Y justamente a mitad de temporada, pues tradearon a De'Aaron Fox. Entonces, ¿verdad? Un poco ahí se dan cuenta que la pieza que tenían ahora es lo que les hace falta y por eso, ¿verdad? El partido se les complica. Y después los Grizzlies y los Mavericks, bueno, en este caso Memphis logra, ¿verdad?, quedarse con el octavo lugar. Eh, un Jaren Jackson 24 puntos, 22 de Desmond Bain, Ja Morant 22. Realmente el equipo, Sakir, el rookie, 15 puntos con 11 rebotes. El equipo demostró que puede, digamos, que puede competir o por lo menos que está, ¿verdad?, en ese limbo todavía para entrar a la postemporada. Pero bueno, ya hablaremos de ese primer juego que le tocaba el primer lugar, Oklahoma City Thunder, y más bien Oklahoma demostró, ¿verdad?, por qué es favorito. Y de hecho, David, bueno, comencemos por el este, así lo tenemos, ¿verdad? Si querés pasarle, comencemos por el este, repasando un poco ya lo de los primeros encuentros. Comenzamos con unos Indiana Pacers enfrentando a los Milwaukee Bucks, que para mí la narrativa del partido mostró lo que va a ser la serie, y es que el equipo de Indiana tiene más armas. El caso de Tyrese Haliburton, que lo sabemos hablando de que le falta un base al equipo, un distribuidor al equipo de los Kings. Bueno, también tuviste a Tyrese Haliburton y lo perdiste, ¿verdad? Entonces, por esa parte, mal manejo de equipo, mal manejo de roster. Y el equipo de Indiana, que para mí es favorito contra Milwaukee, gana el encuentro bien de la base de sus dos figuras, Tyrese y el caso de Pascal Siakam, que sí fue un trade que me gustó bastante luego de que habían dado al propio Domantas Sabonis al equipo de Sacramento. Consiguen otra vez ese jugador alto, grande, polifuncional, además de eso, como lo es Pascal Siakam, muy atlético. Y va a ser un poco de eso, David. Giannis contra un equipo mucho mejor armado, que es el caso de Indiana, que además de eso tiene muy buena defensa porque en la pintura está Miles Turner. Y hay que ponerle atención, Alejandro, a cómo va a estar el, el, el injury report, ¿verdad? El tema de las lesiones en este equipo de Milwaukee, porque se hablaba antes de empezar la serie de que ya Damian Lillard
iba a estar presente, ya le habían dado de alta a los doctores, que habían visto, que había sido la recuperación más asombrosa que los médicos del equipo de Milwaukee habían visto en todas sus carreras, que no había forma de que alguien se recuperara tan pronto, ¿verdad?, de la trombosis que hablábamos hace unos podcasts, pero todavía no en ese primer juego no está en la cancha. Ahí incluso tuvo un altercado con Tyrese Haliburton en uno de los entretiempos, entonces todavía no está presente, pero está la posibilidad de que juegue. Entonces hay que ver cómo Damian Lillard puede llegar a cambiar esa serie, porque como vos lo dijiste, Giannis Antetokounmpo 36 puntos, y después vemos los otros 5 titulares, 14 puntos entre 4 jugadores titulares. Kyle Kuzma, Claro, 22 sí. puntos, 0 rebotes, 0 asistencias, 0 robos, 0 tapones. Nuevo Sí. meme de Tony Snell, ahora con nombre y apellido de Kyle Kuzma. Sí, qué brutal, ¿verdad? O sea, el partido de Kyle Kuzma fue increíblemente malo. De hecho, en las rotaciones termina jugando más la banca que el equipo titular porque no daba resultados. Y Kyle Kuzma, que además de eso llegó como ese trade de media temporada que iba a salvar al equipo, que iba a ser un arma nueva para Giannis en la ofensiva. Bueno, no lo ha sido. Este equipo, si Dame vuelve, si Damian Lillard logra volver, que ya hablaba David de la recuperación, sí hay chances, o sea, cambia la serie para mí completamente, pero no creo que vuelva, la verdad, y creo que el equipo de Indiana se lo va a llevar. Y hay que ver, Alejandro, que bueno, este es de las series que hablábamos, de lo poco que hablamos, digamos, como de las series propiamente en el podcast pasado, que ya estaban establecidas, hablábamos de que Indiana Milwaukee era una de las que con mayor probabilidades veíamos para un upset. Y bueno, de Sí, momento va pintando, ¿verdad? Va pintando de esa forma. eh, y Indiana completamente, o sea, tiene los números, ¿verdad? Para poder avanzar a la siguiente ronda. sí, además de eso, profundidad de plantilla. El caso de Andrew Nemhard, digamos, es un base que te aporta muchísimo viniendo desde la banca para así puedes descansar a Tyrese Haliburton o que pase a un rol más de tirador, de atacando el canasto. Estos jugadores, David, que son recambios bases que son recambios y entran como este jugador a aportarte muchísimo, mucha energía más que todo. Eso es lo que tienen que venir a aportar. El caso de Peyton Pritchard, el caso de Scottie Pippen con el equipo de Memphis, son estas bases, estos Bulldogs pequeñitos que son muy insistentes y a mí me gustan mucho en la NBA y que te ayudan muchísimo en estos encuentros. Entonces, Indiana por ahí tiene una buena combinación con los bases, altura y un equipo bastante ordenado. Pasando a la siguiente serie, el número 3 los New York Knicks, contra el número 6 los Detroit Pistons. En este caso, bueno, los Knicks consiguen esta primera victoria 123-112 en un encuentro que da un poquito, ¿verdad?, de lo que vamos a ver en todos estos partidos, dar un poco, ¿verdad?, de lo que vamos a ver en estas series. Los Knicks claramente eran favoritos. New York tenía que defender, ¿verdad?, su casa. Y aquí vamos viendo ofensivamente OG Anunoby, completamente lo que esperaban de un jugador que tradearon, por el que tradearon, ¿verdad?, por el que buscaron para complementar lo que ya eran Jalen Brunson y Karl Anthony Towns como armas ofensivas. 23 puntos de OG, 23 de Towns, 34 de Jalen Brunson, y defensivamente Miles Bridges, Mitchell Robinson, ¿verdad?, ponen sus granos de arena. Josh Hart, que es conocido, ¿verdad?, por ser ese perro de traba y ese jugador intenso en defensa que no te deja jugar tranquilo. Y un Tobias Harris que termina más bien siendo un poco ese punto alto, ¿verdad?, en Detroit después de tanto tiempo sufriendo, por decirlo de alguna forma, en los Sixers. Recupera un poco ya su mejor versión que lo vimos también hace un tiempo justamente en Detroit. Sí, un equipo de Detroit que además de eso lo hemos hablado durante la temporada, que hizo una gran combinación entre jugadores jóvenes, promesas como lo son Kate Cunningham, que de hecho está nominado para el al Most Improvement Player of the Year. Ahí les vamos a tirar también podcast, o podemos tirar ahorita las predicciones que sacaron los finalistas del MVP también, David, Giannis, Shea y Jokic. Ahorita más adelante hablamos de eso, pero un equipo de Detroit que, como te digo, tiene a Cade, que produce muchísimo la ofensiva, un jugador muy completo y además de eso tiene el Swiss Army, el arma de doble filo en Ausar Thompson, que te aporta de los dos lados de la cancha muchísimo. Entonces lo complementas con un Tim Hardaway que de vez en cuando se prende, un Tobias Harris que sabemos que en estadísticas sí aporta mucho,
y un Dennis Schroeder que también ha sido esta otra base veterana que llega a darle un aire fresco a la ofensiva cuando, cuando pisa el terreno de juego. Entonces, este equipo de Detroit le costó mucho este primer encuentro. Sí creo que le pesó la veteranía, la experiencia, por así decirlo, y el equipo de Nueva York se vio mucho más completo y tal vez como un contendiente, pero igual yo lo veo un pasito abajo de Boston y de Cleveland. Y es que ese punto de la experiencia, ¿verdad? Es muy importante hablando de este equipo de Detroit. ¿Quiénes tienen experiencia en playoffs? Un Tim Hardaway, digamos, los jugadores más veteranos, un Tim Hardaway, un Dennis Schroeder, un Tobias Harris, pero el grueso importante del equipo, Case Cunningham, ¿verdad? Que es el líder, todavía les hace falta, ¿verdad? Un poco todavía ir consiguiendo, ¿verdad? Esa experiencia en playoffs, lo que es un ambiente detrás de eso en el Madison Square Garden, ¿verdad? Esto acá arrancar. Entonces, del equipo de Detroit, yo siento que esta va a ser una serie muy, muy entretenida. Probablemente se vaya a los 7 juegos. Detroit no se va a quedar, ¿verdad? Con el partido de hoy. Va a buscar ajustes, la defensa es el primer punto que tienen, ¿verdad? Que ajustar. Ofensivamente el equipo se vio bien, pero la defensa principalmente es lo que tienen que mejorar, ¿verdad? Para los siguientes juegos. Pero yo esta serie, Alejandro, la veo en 7 juegos y podría tirar la moneda. New York de favorito, pero uno puede tirar la moneda, ¿verdad? Viendo un poco que cualquiera de los dos equipos se puede llevar esta serie. Sí, es una serie muy, muy, muy pareja. Yo te decía que yo quería ver este equipo de Detroit en los playoffs. Sí, me parece que, como te digo, tiene un poco más de profundidad de plantilla el equipo de Nueva York. Además de eso, de la experiencia, la adquisición de Cat me ha gustado muchísimo para Nueva York. Jugadores como Michael Bridges, Jalen Brunson, que sabemos lo que puede hacer, ya lo demostró con 34 puntos. Entonces, es un equipo diseñado para los playoffs, para competir. La cosa es que o sea, tiene mucho más profundidad de plantilla que Detroit, pero tiene mucho menos que el caso de Boston o de Cleveland, que prácticamente tiene dos equipos. O sea, es que es increíble. O sea, la alineación titular de Boston, o sea, verla es un poco surreal, por así decirlo. Pero bueno, ganaron los Knicks y bueno, ahí está, hablando de Boston. O sea, que un equipo empiece con Drew Holiday, Derek White, Jalen Brown, Jason Tatum y Kristaps Porzingis, para mí, o sea, es un abuso, David. Es un abuso. O sea, ver esa alineación siendo el equipo contrario, ¿qué haces? O sea, el caso de Orlando Magic, digamos. Es muy, muy, muy complicado porque además de eso tenés en la banca jugadores que te pueden aportar, como lo decía Peyton Pritchard, el caso de Al Horford, etcétera, etcétera. Es un equipo muy, muy, muy completo. Y lo vemos, digamos, en el marcador 30. Además, de todos estos nombres de los que uno esperaría, ¿verdad? Un Jason Tatum, Jalen Brown, Porzingis, Holiday, 4 titulares que han sido All-Stars en ciertos momentos de sus carreras. Y el máximo anotador fue Derek White con 30 puntos, ¿verdad? O sea, ahí habla un poco de esa versatilidad que tiene ese equipo de Boston, de la que habla Alejandro. Eh, Claramente dominó. Esta serie muy probablemente que se vayan 4. Yo lo estoy viendo de esta forma. Tal vez el Orlando logre sacar un partido en casa, pero el equipo de los Celtics, un equipo que eh, defiende el título, que digamos ha sido campeón ya previamente, un equipo que eh, tiene experiencia, llegar a varias finales de conferencia, en playoffs, jugadores de verdad ya. Bueno, eh, el campeón, el actual campeón, defensor. O sea, es que es el equipo a vencer. Exactamente, entonces ahorita Orlando, que bueno, tiene rato, ¿verdad? De no estar en playoffs, logran clasificar esta temporada con un grupo joven con mucho talento, pero van a tener que pagar el peaje o van a tener que pagar el derecho de piso, y esta serie es una serie complicada contra un equipo de experiencia, y como dije, probablemente yo la veo en 4 juegos, tal vez un partido ahí, el gentleman sweep que le llaman, ¿verdad? Ujú. Pero lo más probable es que se va en 4. Sí, sí, sí. O sea, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, puede haber un quinto, digamos, para este partido, Banchero termina con 36, Franz Wagner con 23. O sea, es un partido tal vez donde Banquero termine con 40 y Franz Wagner con 30 por ahí. Y además de eso, el equipo aporte más, porque Corey Joseph 0 puntos, Wendell Carter 4 puntos, KCP 6 puntos, Jonathan Isaac 7 puntos. O sea, no hay un tercer arma ahí que pudiera incomodar al equipo de Boston cuando ya te nombré a 5 titulares que
o sea, son brutales y además de eso Sí, se digamos, distribuyen. entre el resto del equipo anotaron 27 puntos. Exacto, exacto, o sea, no, necesitas un poco más de aporte de esos triples de KCP, Corey Joseph, que tira bien de tres también. Por esa parte necesita un poco más de poder el equipo de Orlando si le quiere robar un juego, porque eso es hablando de que le va a robar un juego, no es como que le va a competir la serie, el equipo de Boston está mucho más armado, pero es ir agarrando experiencia. Y vamos con el número uno y con mi amado Miami Heat. Primer partido que ya, bueno, unos amigos apenas terminan el encuentro me mandan el resultado y ya me empiezan a molestar porque yo le decía a un amigo que es fan de Detroit, nos vemos en las finales de conferencia. Bueno, ya va un poco cuesta arriba el panorama para Miami. Y bueno, completamente esperable que lo único, digamos, viendo inicialmente las estadísticas, y es que Miami para los siguientes juegos, porque bueno, o sea, como ya hablábamos, ¿verdad? En este momento el Miami Heat es el primer equipo en la historia de la NBA, o por lo menos en los años recientes, desde que se inaugura el Play-in Tournament, es el primer equipo que siendo el 10º equipo logra clasificar, ¿verdad? Como octavo lugar a los playoffs. O sea, ningún equipo había logrado conseguir esas dos victorias tras eso de visita para entrar al playoff siendo el 10º lugar en la conferencia. Entonces Miami lo consigue en el primero, pero obviamente le toca el mejor equipo, los Cleveland Cavaliers, que están en primer lugar. Pero inicialmente yo aquí, Ty Jerome 28 puntos. No es decir que Ty Jerome es un mal jugador, pero, o sea, 28 puntos, o sea, te acepto un Darius Garland cerca de 30, un Donovan Mitchell cerca de 30, pero bueno, una diferencia de 21 puntos y un jugador de rol que, digamos, en mi opinión no es, ¿verdad? La estrella del equipo, te anota 28 desde la banca jugando 26 minutos, hay un ajuste defensivo que Miami tiene que hacer para los próximos juegos. Ya Le hicieron Spoelstra lo doping al vio, hombre después del ya, partido. ya Spoelstra lo ve, probablemente van a tener que hacer, ¿verdad? Ciertos ajustes defensivos, pero hay que ver cómo avanza. Por lo menos inicialmente, en mi opinión, el tema va por la defensa para Miami, ¿verdad? Especialmente, bueno, un Ty Jerome, ¿verdad? Con el partido que mencionamos, pero afuera de eso, David Mitchell jugó muy bien para Miami, 18 puntos, trasladando un poco lo que vimos, ¿verdad? Del Play-in Tournament, trasladándolo a este juego. Lo normal de Hero, 21 puntos, por ahí podría, digamos, anotar, aportar un poco más. Si no, de Hero venía rozando los 30 por juego en este cierre. Bam Adebayo, Andrew Wiggins tuvieron un buen juego. Y hay que ver cómo evoluciona, pero principalmente incluso uno ve los minutos y por ahí, ¿verdad? Es donde van los ajustes de Spolstra en el juego. Highsmith jugó 36 minutos, un David Mitchell jugó más de 30 minutos, jugadores defensivos que David, hay que reorganizar un poco ahí el esquema. David, increíble ese fichaje, ¿verdad? De David Mitchell, cómo le ha ayudado al equipo de Miami y supongo que el momento es de tus jugadores favoritos en el equipo. O sea, es esa energía, ese coraje y esas ganas de hacer las cosas bien que es imposible no apoyarlo, ¿verdad? Desde antes, desde que estaba en Baylor, era un jugador que me hubiera encantado lo drafteáramos, pero bueno, Miami siempre ha tenido el tema de los picks un poco complicado. Desde un año tiene un pick, el otro año tal vez hay un par de años que después no tiene, ¿verdad? Por ahí va la cosa siempre con Miami por ciertos trades que se han hecho a lo largo de los años. Pero David, un David Mitchell, un Tyus Jones o Trey Jones, alguno de los dos hermanos era el que había jugado en Duke y me había encantado también. Eh, pero son esos jugadores que se acoplan muy bien, ¿verdad? A ese hit culture, a esa mentalidad que tiene el Miami Heat y defensivamente, incluso el partido pasado fue vital para poder conseguir la victoria ante Atlanta. Y va a Ahora, tener mucho trabajo, esa es la cosa. En esta serie va a tener mucho sí, trabajo Darius Garland y un de Donovan Donovan Mitchell Mitchell. que lideran la ofensiva en el lado de los Cleveland, eh, que bueno, de momento demuestran, ¿verdad?, por qué es que son el primer lugar en el este. ¿Qué Sí. viste vos, digamos, de este equipo de Cleveland regresando ahorita, ¿verdad? Ya estás al éxito en las finales después de la era LeBron. Bueno, es que este primer partido, como lo hablamos, es como un invitado especial, hay una excepción tal vez por el caso de lo que hace Ty Jerome, que es una explosión de triples, además de eso, porque termina con 5 triples, 10 de 15 de campo, o sea, bastante bien el equipo de Cleveland, que ni siquiera tuvo que utilizar tanto a sus dos torres, que son Jaren Allen y el caso de Evan Mobley, que se está convirtiendo en un jugador de los mejores defensivos de la liga prácticamente.
Y Y sabemos que esa lucha en los postes está buena porque es un Evan sí, Mobley y un Jarrett Allen contra un Bam Adebayo y un Kelly Ware que a pesar de exacto. ser rookie ha pedido y alzaba la mano, ¿verdad? En la cancha, defensivamente cuando juega. Sí, y estamos viendo un poco más de estas nuevas habilidades de Bama de Bayo y la evolución que ha tenido en el equipo de Miami, cómo se ha vuelto un jugador cada vez más ofensivo, ¿verdad? Sabemos que ya el equipo de Miami juega su plan de juego alrededor de Hero y de Bama de Bayo. Esas van a ser las dos figuras, pero David sí la tienen bastante cuesta arriba. O sea, a ver, me parece que ya igual Miami no mucha gente apuesta que Miami puede eliminar al equipo de Cleveland, más que lo que ha demostrado constantemente durante toda la temporada Cleveland es que en casa es muy, muy fuerte. Vámonos de una vez al oeste. Vamos al oeste porque esta serie está muy, muy pareja. Termina en tiempos extra el encuentro. Ganaron los Denver Nuggets 112-110. Partidazo de Nikola Jokic, que se podría esperar. Partidazo de James Harden del otro lado. Este va a ser un matchup, o sea, bueno, un par de jugadores ofensivos que vamos a disfrutar un montón, muy completos. La temporada de Harden ha sido muy buena. Y este equipo de los Clippers que cada vez hace más bulla, ¿verdad, David? Cada vez los expertos eligen al equipo de los Clippers como el segundo candidato por el oeste, por encima de los Lakers, que es lo que uno pensaría. Pero más adelante vamos a hablar de mis Lakers, que no les fue nada bien. Pero este equipo de los Clippers demostró por qué hay que tenerle cuidado y se fue a Denver a la boca del lobo y compitió de tú a tú. Eso fue lo más El, importante. Demostró el cómo va a ser la único, serie. el único juego, si no estoy mal, de esta primera etapa de los playoffs, que se va a tiempo extra, ¿verdad? Incluso los Clippers arrancaron, ¿verdad? Liderando un poco el partido de 27-35. Estaba arriba el equipo de Los Ángeles después del primer cuarto. Y lo que decíamos también, ¿verdad? Este es otro de los encuentros que podemos ver un upset. Obviamente los Nuggets que finalizaron cuartos, digámosle que son el equipo favorito. Kawhi Leonard, 22 puntos, 21 puntos de Zubac, el poste, 32 de Harden. Vamos viendo vamos viendo un poco esos Clippers de los que hablábamos, Alejandro. Bueno, hace 3 años hubiera sido un equipazo, pero aún así, Kawhi Leonard y James Harden hay que tenerles cuidado, siguen siendo jugadores con mucho nivel en la NBA y aunque sean veteranos y sea un equipo tal vez un poco más avanzado en edad, hay que tenerles mucho cuidado en este caso. Los Nuggets, Aaron Gordon, yo creo que es lo más llamativo, 25 puntos, Russell Westbrook con 15, hay que ir viendo, ¿verdad? Que siempre ha sido la constante en este equipo de los Nuggets, que bueno, Jamal Murray y Jokic están, pero hay que ver cómo responde un Westbrook, hay que ver cómo responde un Christian Brown, hay que ver cómo responde Aaron Gordon y Michael Porter Jr., que es lo más importante para ese equipo de Denver. Entonces, sobrevive, digo yo, Denver, sobrevive en el primer juego, Sí, pero hay que ir viendo, este es otro de los encuentros que bien se va a 7 juegos sí, yo y creo que se va a tiremos ir la a 7. moneda a ver quién es el que gana. Sí, está muy pareja. O sea, yo creo que esta es de las más parejas. Yo la veo en 7 y yo creo que se lo van a llevar los Clippers. O sea, me parece que sí es un equipo que tiene las armas. Lo de Vika Zubac, increíble este año. También es candidato para el jugador con mejor improvement, mejor desarrollo durante el año. Y yo creo que para mí es el favorito. O sea, para mí lo debería ganar Ivica Zubac. Lo que ha hecho con el equipo de los Clippers ha sido muy bueno, una fortaleza defensiva y poco a poco mostrando su habilidad ofensiva también, que pocas veces lo mostró al principio en los Clippers y pocas veces en los Lakers. Y tiene un gran matchup contra Nikola Jokic, o sea, un candidato al MVP, ha ganado 3, 4 MVP, si no me equivoco. O sea, es un muy buen matchup para una temporada muy buena de Vika Zubac. Y yo tengo a los Clippers, ya lo decía David, o sea, ¿cuántos puntos tuvo Michael Porter Jr.? 3 puntos. Russell Westbrook tiró 5 de 17, abajo del 30% de campo. Por ahí hace falta un tercero que levante la mano, ¿verdad? Para que este equipo de Denver, que además de eso ya tiene todo el tema del entrenador y todo el boss que hubo alrededor, que pueda acoplarse y podamos decir que otra vez es candidato al oeste. Pasando de serie, yo creo que el encuentro o el resultado más sorpresivo en estos primeros juegos, los Lakers salen derrotados 95-117 contra los Timberwolves en casa, ¿verdad? Estaban jugando eh, en el Crypto Arena
de Los Ángeles. Y siento, digamos, bueno, Luka Doncic no decepcionó, ¿verdad? En este primer juego, vestido de amarillo o vestido de dorado, 37 puntos, pero bueno, Anthony Edwards le hizo la pelea, Jalen McDaniels aportó bastante, Nas Reed, que está compitiendo por ese sexto hombre del año. Entonces los Wolves, un equipo que pareciera ser más completo como equipo en general. Obviamente los Lakers pues tienen los dos mejores jugadores en la cancha, un Luka Doncic y un LeBron James. Va a depender, ¿verdad? Del partido, de cómo se va desarrollando. Pero esta serie también, yo todavía se la pongo eh, el famoso eh, el famoso Lakers in Five. Yo lo pongo tal vez en 6 juegos. En este caso no se van en 5, pero yo lo puedo ver en 6 juegos. Tal vez los Wolves y Anthony Edwards querían dar un golpe en la mesa en este primer juego, pero ya J.J. Redick, LeBron James del otro lado, es difícil apostar contra LeBron, entonces yo mantengo, hay que mantenerse, ¿verdad? Del lado del Rey. Sí, sí, no hay que encender las alarmas por un encuentro que sabíamos que podía pasar en la serie. Claramente Ant y sus secuaces son capaces de darle un upset en un partido al equipo de los Lakers, pero igual la balanza yo creo que se sigue inclinando hacia Los Ángeles. LeBron James poco a poco va a tomar más el control de la serie y demostrar por qué tiene, como dice David, el Rey, tanta experiencia y tantos campeonatos y tanto dominio en esta liga. La cosa es Ant, ¿verdad? De ahí va a depender la serie. Si Ant puede cada vez soltar y explotar una cantidad de puntos arriba de los 35, 40, ahí es donde abre la posibilidad de que el equipo de los Timberwolves vaya, compita y le gane la serie, que sería un upset enorme. Pero hay gente que también tiene al equipo de Minnesota como un contendiente por el oeste. Yo creo que estamos una temporada antes de que lo sea. La próxima temporada sí me gusta el equipo de los Timberwolves, dependiendo a quién puedan conseguir. Y ojalá tradeen a Julius Randle, que no es de mi agrado. No tiene un mal partido, pero igual no siento que le aporte mucho. Partidazo de Jalen McDaniels, ese sí aparece en los playoffs y es una ficha muy importante del equipo de los Wolves. Julius Randle, bueno, va a tener siento yo que puede tener una pelea importante, al igual que Rudy Gobert, tomando en cuenta un poco la debilidad que tiene principalmente este equipo de los Lakers, es justamente el posteo. Pero por ese lado ahí, Alejandro, bueno, también hay que ver cómo evoluciona esta serie. Sí, a ver, digamos, yo hablaba con un amigo antes del encuentro y decía que me parecía que el equipo de los Timberwolves, si se hubiera dejado a Karl Anthony Towns, le tendría muchísimo miedo en este momento, en primera fila, en primera ronda, perdón. Pero, o sea, ¿quién va a anotar en el equipo de los Wolves? Sería Nas Reed. Ese sería el arma ofensiva en la parte del posteo, porque Rudy Gobert no te va a meter más de 10 puntos. Las cosas como son. Si tuviera un Karl Anthony Towns, ahí sí te digo que no le ayuda para nada el matchup al equipo de Los Ángeles, pero sin un arma tan importante ahí y un Julius Randle que no ha sido constante todavía en el equipo de Minnesota, creo que se lo sigo dando se lo sigo dando a los Lakers. Me gustó mucho lo de Luka Doncic, se veía completamente en ritmo, se veía playoff Luka y yo creo que así va a seguir. Austin Reeves va a ir poco a poco levantando la mano también y sí creo que este va a ser el partido donde LeBron James anotó menos puntos. Lakers in 6, igual, te la compro, David. Sí, Austin Reed va a ser un factor importante, 16 puntos en este juego. Obviamente por ahí es un jugador que, bueno, la ofensiva de los Lakers eh, no ha dependido, pero digamos, sí se ha apoyado mucho en Austin Reeves últimamente, ¿verdad? Obviamente con LeBron y con Luka Doncic como focos principales, tras de esos dos jugadores que también le gusta mucho rotar el balón, jugadores como Jackson Hayes, Hachimura, Austin Reeves, van a tener que estar listos, ¿verdad? En cualquier momento reciben el balón y van a tener que estar listos, que es el sistema ofensivo que utiliza este equipo de los Lakers. Pasando a la siguiente serie, Alejandro, ¿qué podemos decir? O sea, 51 puntos de diferencia Qué en la paliza. victoria. Hoy ponía un amigo, yo creo que esta primera ronda la va a utilizar de entretenimiento el equipo de OKC, a mostrar cosas diferentes, a descansar jugadores. Sí creo que igual tenía su cierta resaca el equipo de Grizzlies, ¿verdad? O sea, es un equipo
que puede competirle un poco más, no 51 puntos de diferencia con el equipo de Oklahoma, pero ok, sí, es así, o sea, es el equipo más completo en este momento de la NBA en términos de nivel de juego, o sea, cuando está así la maquinita perfecta, aplasta a sus rivales completamente, y lo increíble, David, es que Jay Gilgeous Alexander tuvo un mal partido, o sea, tuvo 15 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias, no tuvo el peso. Imagínate cuando Shea empieza a aparecer, o sea, sí, prácticamente que marcaron la pauta de la serie y le dijeron a Memphis, ni lo piense, no va a tener chance en esta serie. Y es que a la mitad del juego ya tenían 32 puntos de ventaja al medio tiempo. Ya mencionaba Alejandro, un SGA tuvo un partido un poco más, digamos, no llegándose tanto, sí, Delegando sí, trabajos, tal vez. exactamente, pero vemos igual un Jalen Williams con 20 puntos, digamos que este equipo del Thunder ha tenido ciertos robos a mano armada en los últimos drafts. Jalen Williams ahorita con 20 puntos, Aaron Wiggins, no sé en qué posición fue, no me acuerdo, ¿verdad? En qué posición fue que lo draftearon, pero ese jugadorazo que no, ahorita uno podría decir, no entiendo cómo, ¿verdad? Cae, o sea, fue drafteado en la segunda ronda, cómo llega a ver a un jugador así Pick a este equipo 55 fue. le cae, o sea, y ahorita es uno de los jugadores más importantes, es el sexto hombre de este equipo de Oklahoma, 21 puntos en este encuentro. Chet Holmgren también, ningún jugador de Oklahoma sobrepasó los 26 minutos, todos jugaron más de 10 minutos, una rotación bastante amplia, y como vos decís, o sea, un partido que ganan por 51 puntos y yo diría que no apretaron mucho el acelerador. Exacto, O sea, sí, es que eso es lo no, increíble. no, no pasaron de segunda. Sí, para los fans que nos escuchan y vieron el primer partido, digamos, de OKC de la temporada, dicen, este equipo que siempre juega así o fue una ocasión especial. Yo lo he visto pegarle una paliza a los Knicks en el Madison Square Garden y llevarle ventaja de 25 y todo el partido mantenerla. O sea, sí han dominado a otros equipos de esta forma. Entonces no es casualidad, lo vamos a ir viendo en la serie y yo creo que en los playoffs igual van a dominar a otros equipos, porque sí es un equipo muy, muy completo y muy bien hecho, David. O sea, un jugador como Hartenstein, como ha llegado a impactar este equipo, yo creo que ningún otro equipo hubiera hecho lo que está haciendo en OKC, y tengamos que hablar de él, porque prácticamente era un don nadie en el equipo de los Knicks, no estaba teniendo el desempeño y explotando su potencial como se quería. Llega a OKC y parece un jugador que uno dice a dónde estuvo todo este tiempo y por qué los Lakers no tradearon por él. Sí, es propiamente el sistema. O sea, aquí estamos viendo muchos jugadores que probablemente afuera de OKC no tendrían tanto protagonismo, no tendrían, ¿verdad? Y Hartenstein estuvo mucho tiempo en New York, tuvo presentaciones sólidas, pero no era una estrella, no era un jugador que vos pensarías para ser titular, ¿verdad? En la NBA, y jugó una pieza clave en esta serie y jugador muy importante para ese equipo de Oklahoma. 4-0, o le ves un partido ahí a Memphis. Uy, yo creo que 4-0. Y eso que Memphis me gusta, pero es que no veo cómo se equivoca este equipo de Oklahoma. Tiene demasiadas armas y el equipo de Memphis, no, se lo lleva a OKC en 4. Esto lo hablaremos, ¿verdad? En los próximos podcasts conforme avanzan los playoffs, pero 16-0 de aquí a las finales, No, mucho, tampoco. mucho, Tampoco, sí. Demasiado, demasiado. mucho, pero ahí veremos. Un equipo de O Oklahoma sea, que sí, sí, o sea, es hay un oportunidad. equipazo, No está diciendo una caballada, una exageración. David, por eso, literalmente hay mucha posibilidad. Entonces, pero no te la compro esa. es un equipazo. En este momento yo compro que son el favorito a vencer y probablemente sean los campeones. O sea, no se ve, digamos, como dice Alejandro, han dominado todos los equipos de la NBA. Obviamente han tenido derrotas contra los Lakers, han tenido igual partidos donde tal vez no se han visto de esta forma, pero hay, por algo son en este momento los favoritos y yo creo que lo mostraron en ese primer juego. Cerramos en ese momento, bueno, cuando estábamos grabando, todavía está jugando los Rockets contra los Warriors. Ese es el último partido de esta primera jornada de playoffs que arrancaron sábado y domingo. Y en este momento los Warriors van liderando por 20 puntos. Hablábamos
que bueno, yo creo que incluso lo hablábamos desde antes que empezaran en los primeros podcasts que hicimos de NBA, siendo los Rockets el último equipo que agresta parte son los Warriors. Sí, o sea, sí. Es ese equipo que se metió en los últimos momentos y que es muy peligroso. Además de eso, consiguen a Jimmy Butler. Stephen Curry ya lleva 18 puntos, Butler 18, Podziemski, fue mucho apellido, Podziemski lleva 11 puntos. Ya tienes diferentes armas, el caso de Moody, Raymond Green, sí les falta tamaño. Ahí el equipo de Houston podría aprovechar un poco más, tal vez, pero no es el equipo más grande tampoco. Ese es el problema por ahí. Pero el caso de Sengun puede darse fiesta, tal vez un Steven Adams, podrían empezar a utilizarlo un poco más para agregar ese tamaño, ponerlo de 4 a Sengun. Yo creo que por ahí podría el equipo de Houston ganarle la serie al equipo de los Warriors. No estoy seguro que lo hagan. Yo creo que se van a mantener más fieles a su estilo de juego y basarse mucho en el triple y jugadas dinámicas. Y por eso me gusta el equipo de los Warriors a llevarse la serie. Y David, siguiente ronda es igual. O sea, no querés toparte este equipo de Golden State porque es muy, muy incómodo. Muy incómodo, un equipo con experiencia, o sea, un Curry y un Jimmy Butler, que Curry ha sido campeón, Butler ha estado en finales. Ya hablábamos de lo que ha sido Butler en Miami, ahora se traslada a este equipo de Golden State. De momento son 20 puntos, probablemente vayan a conseguir una victoria bastante cómoda el día de hoy, a menos de que los Rockets hagan un cambio radical en la media hora, 45 minutos de juego que queda. Y yo creo que 5 juegos para Golden State. Lo estoy viendo por No, ahí no, en estos no, no, momentos. no. Yo creo que sí, 6 o hasta 7. Sí, sí, te digo que sí, creo que Houston sí va a competir. No, no se le va a hacer fácil. Yo creo que 6 es la que más me suena, pero sí veo posibilidad. Veo más un 7, digamos, que un 5 juegos. Sí me parece que Houston gana 2 o más, por lo menos. Bueno, ahí veremos cómo avanzan estas series. Y con esto, Alejandro, cerramos entonces el podcast de esta semana. Analizamos, ¿verdad? Un poco ya este arranque, ¿verdad? Ya todos los partidos, todas las series tienen ese primer juego. Ahí veremos de aquí a la próxima semana. Probablemente tengamos ya un par de series definidas, un par de barridas con 4-0. Vamos a ver, vamos a ver. Pero sí, como decíamos, cerramos entonces el podcast, Alejandro. ¿Qué tenemos en estas semanas? ¿Qué tenemos, verdad, para la gente? Bueno, invitarles a seguirnos en redes sociales como Punto de Partida CR, Facebook e Instagram. Muchísima información, David. Tenemos voleibol nacional, básquetbol de la NBA, obviamente. Estamos en temporada de playoffs. Es la parte más bonita. Están muy buenas todas las series. Invitarles a que sintonicen y vean los partidos y se informen con Punto de Partida aquí con la previa y los posts. Fórmula 1 también vamos a un break porque vamos para Miami, pero les vamos a tener post del Gran Premio de Arabia Saudita, que estuvo muy bueno, ganó Oscar Piastri. Otras noticias extra ahí, nada más para los fans, acaba de ganar John Cena WrestleMania en su despedida. Y también tenemos fútbol tico, David, ya se vienen las semifinales del fútbol nacional, semifinales de Champions League, se fue mi Madrid, David. Se fue mi Madrid, pero sigue el Barça ahí para los culés, que yo creo que aquí en Costa Rica poco a poco veo más culés que madridistas. Y bueno, sí, toda la información de la UFC también, próximo evento, pay-per-view, van a tener aquí la previa y les invitamos a seguirnos en redes para que no se pierdan nada de la información. Muchas gracias, David, muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast.